Empezamos. Vamos agregando gente. Bien. Y vienen, siguen viniendo. Benito. Hola Néstor, ¿todo bien? Hola, bien, ¿cómo andás, Martín? ¿Y vos? Bien, todo tranquilo. Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, campeón, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Zoom User. ¿Quién es Zoom User? ¿Alguno sabe? No. No, ni idea. No tiene nombre, no pongo a nadie. Sí, típico que entra un gordo en bolas. Sí. La miércoles, qué risa esa, ¿eh? De Sherman. Ah, cómo lo sube. Bien, bueno, vamos a compartir una fotito. No es justamente de esas. Tenemos, en un recipiente rígido se colocan 2,5 mol de oxígeno 2. En un recipiente rígido se colocan 2,5 mol de oxígeno 2 y 3,5 mol de nitrógeno 2. 3,5 mol de nitrógeno 2. La presión está a 1,50 atmósferas. Ahí voy. 1,50 atmósferas. Pablito. Y 25 grados centígrados. La temperatura es de 25 grados centígrados. Lo que nos pide es calcular la fracción molar de oxígeno 2. Nos pide calcular la presión parcial de nitrógeno 2, y por último, el volumen del recipiente. Volumen del recipiente. Bien. Ejercicio básico de mezcla de gases. Lo que nos dan son los dos gases, la presión total, la temperatura y nos pide la fracción molar de oxígeno 2. Entonces, la fracción molar de un gas va a ser los moles de ese gas dividido los moles totales. Es decir, 2,5 mol, 2,5 mol, 2,5 más 3,5 serían 6 moles. 6 mol total. Y ahí tendríamos la fracción molar que no tiene unidades. 2,5 dividido 6 nos va a dar 0,0417. Importante que entiendan es que esto que tenemos acá va a representar el 41,7% de oxígeno que va a haber en la mezcla. El punto B me pide la presión parcial del nitrógeno 2. Y la presión parcial del nitrógeno 2 la podemos sacar de dos maneras. Una es diciendo que presión parcial de nitrógeno 2 es igual a la fracción molar del nitrógeno 2 por la presión total. Esa sería una. Y la otra sería presión de nitrógeno 2 va a ser igual a la cantidad de moles de nitrógeno 2 por R por T sobre el volumen del recipiente. Pero bueno, esto no lo tenemos, así que por acá no lo vamos a poder sacar. Entonces, la presión parcial de nitrógeno 2 va a ser igual a 1 menos 0,417, porque Néstor, recuerden que... una pregunta. Sí. En la fórmula esa que pones, la de NRT, volumen de recipiente, ¿es Sí.
los moles de todo el coso o es... No. Acá estoy calculando la presión del nitrógeno 2. Por lo tanto, Sí. uso los moles de nitrógeno 2. Tuviera que calcular la presión total, ahí sí pongo la cantidad de moles totales. Perfecto. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Bien. Muy bien. Recordemos que la sumatoria de todas las fracciones molares, fracción molar de oxígeno 2, más la fracción molar del nitrógeno 2, nos va a dar el 100%, que es el 1 acá. Entonces, si yo le resto el 1 menos 0,417 y le multiplico la presión total, me va a dar la presión parcial del nitrógeno 2. Nitrógeno 2, entonces esto va a ser igual a 1 menos 0,417 multiplicado por 1,5, 0,875 atmósferas. Y recuerden que la presión parcial, ya habíamos dicho que era la presión que ejercía ese gas en la mezcla. Pero también es un porcentaje. Uno podría, ¿por qué? Porque si vos tenés el porcentaje acá, que la fracción molar, la presión parcial también va a ser el porcentaje de la mezcla que yo tenga de la presión total. O sea, lo que quiero decir es, el porcentaje de nitrógeno 2 va a ser igual a 0,875 atmósferas dividido 1,50 atmósferas. Esto me va a dar la fracción molar. 0,9 dividido 1,5, 0,583. 0,583, o sea que tengo un 58,3% de nitrógeno 2. Esta es otra manera de poder sacar la fracción molar. Y quedó sub-user, quedó ahí esperando que lo meta. Bueno. Bien, punto C, volumen del recipiente. Néstor, Bueno. perdón, pero sorry, me perdí lo que hiciste recién, me colgué. ¿Cómo no te escuché? Me colgué con lo que hiciste recién, la otra forma de sacarlo. Fíjate, si la fracción molar es el porcentaje que vos tenés de un gas en la mezcla, Claro. la presión parcial también es un porcentaje de lo que vos tenés en la mezcla. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dividí la presión parcial de nitrógeno 2 por la total y me dio la fracción molar, o sea, el 58,3% de nitrógeno 2 en la mezcla. Eso es lo que hice. ¿Está? Supongamos que a ustedes les dan en un ejercicio la presión total, les dan la presión total, Lo que le hiciste dan fue la presión de despejar. algo. Lo que hiciste fue despejar, Néstor, ¿o no? ¿Cómo? Lo que hiciste fue despejar, ¿o no? No, así. Sí, se puede. La fracción molar sería la fracción molar la podés despejar de acá, sí es verdad lo que vos decís, está bien. Pero vuelvo a repetirte, supongamos que tenés un ejercicio en el cual te dan dos presiones, la total y te dan la presión parcial de un gas. Con eso vos sacás la fracción molar de ese gas. Y después le restás uno menos esa fracción molar y te da la fracción del otro gas. ¿Se entiende? Claro. Tenés distintas maneras de encararlo. El volumen del recipiente. Bueno, fíjense qué interesante, porque yo escribí acá la fórmula con el volumen del recipiente y lo podía sacar con la presión parcial del nitrógeno 2. También lo puedo sacar con la presión parcial del oxígeno 2 y también lo puedo sacar con la presión total. ¿Por qué? Porque en todas las fórmulas va a estar el volumen del recipiente. Entonces, para no complicarme tanto, voy a decir que volumen del recipiente va a ser igual a la cantidad de moles de nitrógeno 2 por R por T dividido la presión parcial de nitrógeno 2, que ya la tengo.
Lo que no quiere decir que lo pueda sacar por otra cantidad de moles y por otra presión. Es lo mismo. O sea, tenemos 3,5 mol, 3,5 mol por 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura, que va a ser 25 más 273, 298 Kelvin, por 298 Kelvin, dividida la presión de nitrógeno 2, que dijimos que es 0,0875 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, el volumen me va a terminar dando en litros. Y ahora tenemos 3,5, 3.5 por 0.082 por 298 dividido 0.875. 97,7 litros. 97,7 litros. Listo. Este es un ejercicio, digamos, típico. De acá para arriba el asunto. Bueno, les comparto el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es este de acá. Dice, en un recipiente de 825 mililitros, 825 mililitros, contiene una mezcla gaseosa formada por sulfuro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno a 17 grados centígrados. 17 grados centígrados. Se sabe que la fracción molar del sulfuro de hidrógeno es 0,475. Y que la presión que ejerce la mezcla, o sea, la presión total, es de 0,963 atmósferas. Nos pide hallar la presión parcial de cada gas. Presión parcial de este y de este. La masa de cada gas, X gramos de cada gas. Y por último, Átomos de hidrógeno. el número total de átomos de hidrógeno. Número total de hidrógenos. Bien, bueno. O sea, acá nos mezclan ejercicios de magnitudes atómico-moleculares con ejercicios de mezcla de gases. Y gases también. Veamos. Tenemos, para el punto A, que es sacar la presión parcial de cada gas, acá tenemos la fracción molar de el sulfuro de hidrógeno, que es 0,475. Tenemos la presión total. La presión total.
que es igual a 0,963 atmósferas. También, si quisiéramos, podríamos sacar la fracción molar de cloruro de hidrógeno haciendo 1 menos 0,475. Y esto me daría 0,525. Sí, 0,525. Ahí tenemos la fracción molar de esos dos gases. Por lo tanto, el punto A, si lo quiero resolver, digo, la presión parcial del sulfuro de hidrógeno va a ser igual a la fracción molar del sulfuro de hidrógeno multiplicado por la presión total. Y la presión parcial del cloruro de hidrógeno va a ser igual a la fracción molar del cloruro de hidrógeno multiplicado por la presión total. Reemplazo y digo 0,475 por 0,963 atmósferas va a ser igual. Y 0,525 por 0,963 atmósferas va a ser igual. No es la única manera. Yo podría haber hecho directamente la presión parcial del sulfuro de hidrógeno y después restarle a la presión total la presión parcial del sulfuro de hidrógeno y me daba la presión parcial del cloruro de hidrógeno. También era otra manera de hacerlo. 0.475 por 0.963. Esto me da 0,457. 0,457 atmósferas. Y esta otra va a ser 0.525 por 0.963. Esto me da 0,506 atmósferas. Y ahí tengo las dos presiones parciales. Bueno, nos pide calcular la masa de cada gas. ¿Cómo lo voy a resolver a eso? Eso también tiene dos maneras de hacerlo, pero lo voy a hacer utilizando la formulita de los gases que decía que la presión por el volumen es igual a la masa del gas sobre la masa molar por R por T. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo es la masa. La presión de cada gas la tengo. El volumen del recipiente lo tengo. R lo tengo, la temperatura lo tengo. Y bueno, la masa molar la calculo. Entonces, arrancamos calculando las masas molares. La masa molar del sulfuro de hidrógeno va a ser igual a 2 por 1 gramo sobre mol más 32 gramos sobre mol. Y esto nos daría 34 gramos sobre mol. La masa molar del cloruro de hidrógeno va a ser igual a 1 gramo sobre mol más 35,5 gramos sobre mol. Y esto nos daría 36,5 gramos sobre mol. Luego, la presión parcial del sulfuro de hidrógeno multiplicado por el volumen del recipiente va a ser igual a la masa de sulfuro de hidrógeno dividido la masa molar del sulfuro de hidrógeno
por R por T. Dijimos que esta es mi incógnita. Entonces, esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Me quedaría que la masa de sulfuro de hidrógeno va a ser igual a la presión parcial del sulfuro de hidrógeno multiplicado por el volumen, multiplicado por la masa molar del sulfuro de hidrógeno, dividido R por T. La masa del sulfuro de hidrógeno va a ser igual a la presión parcial del sulfuro de hidrógeno, que dijimos que es 0,475 atmósferas. El volumen es el volumen del recipiente, que va a ser dividido 1000, 0,825 litros. 0,825 litros. Por la masa molar del sulfuro de hidrógeno, que va a ser 34, voy a trazar toda la línea, gramos sobre mol. R es 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Y la temperatura son 17 grados centígrados, que voy a tener que sumarle 273, y esto nos va a dar 290 Kelvin. 290 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, atmósfera con atmósfera se va, litro con litro se va, y la masa me va a terminar dando en gramos. 0,475 por 0,825, sí, 82,5 por 34, y a esto dividido, abro paréntesis, 0,082 por 290, 0,560. 0,560 gramos. Esa es la masa que tenemos de sulfuro de hidrógeno. Y si yo quiero sacar la masa de ácido clorhídrico, sería el mismo despeje, nada más que en vez de presión de sulfuro de hidrógeno va a ser de cloruro de hidrógeno, y la masa molar es de cloruro de hidrógeno. Entonces digo, la masa de cloruro de hidrógeno va a ser igual a la presión del cloruro de hidrógeno multiplicado por el volumen del recipiente, por la masa molar del cloruro de hidrógeno, dividido R, multiplicado por T. O sea que la masa de cloruro de hidrógeno va a ser igual a 0,506 atmósferas, multiplicado por 0,825 litros, multiplicado por la masa molar, que dijimos que es 36,5 gramos, trazo la línea y pongo mol debajo, dividido por 0,082 litro por atmósferas sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que son 290 Kelvin. Y ahí tachamos Kelvin con Kelvin, mol con mol, atmósfera con atmósfera, litro con litro. Y la masa nos va a dar
0,506 por 0.825 por 36.5 igual dividido resultado por 0.082 por 290. 0,641. 0,641 gramos. Bien. Para la última parte, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, hidrógeno. Si yo tengo un mol, voy a tener un mol de hidrógenos. Si yo tengo un mol de sulfuro de hidrógeno, tengo 2 mol de hidrógenos. Esto va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Por otro lado, necesito saber la masa molar, que ya la sacamos, y dijimos que era 34 gramos acá y 36,5 gramos en el cloruro de hidrógeno. Luego tengo 0,641 gramos de cloruro de hidrógeno, me pide X átomos de hidrógeno. Acá tengo 0,560 gramos y me pide X átomos de hidrógeno. 36,5 gramos de cloruro de hidrógeno, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. 0,641 gramos de cloruro de hidrógeno, X. 34 gramos de sulfuro de hidrógeno, 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si tengo 0,560 gramos de sulfuro de hidrógeno, X. .641 por 6.02 por 10 a la 23 dividido 36.5, 1,06 por 10 a la 22. 1,06 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. 0.560 por 2 por 6.02 por 10 a la 23 dividido 34 nos da 1,98 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el número total de átomos de hidrógeno va a ser igual a 1,06 por 10 a la 22 más 1,98 por 10 a la 22. Yo lo que haría, esto va a quedar 10 a la 22. Esto me queda 10 a la 22. Y tendría que sumar 1,06 más 1,98. 1,06 más 1,98, 3,04. 3,04 por 10 a la 22.
Larguito el ejercicio este. Bueno, vamos al tercero y último del día de hoy. Último ejercicio del día de hoy es el siguiente. En un recipiente rígido, acá están los que me gustan a mí. Estos son los que me gustan a mí. Dice, en un recipiente rígido a 50 grados centígrados, 50 grados centígrados, una mezcla gaseosa formada por cantidades iguales de etano, carbono 2, hidrógeno 6, o sea, tenemos la misma cantidad de carbono 2, hidrógeno 6, es igual a la cantidad de propano, que es carbono 3, hidrógeno 8. Calculen la presión parcial del etano si la presión de la mezcla es de 734 milímetros de mercurio. Y esa es la presión total. Y nos está pidiendo calcular la presión parcial del etano. Presión parcial de carbono 2, hidrógeno 6. Esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque acá tienen la clave del ejercicio. Cuando ustedes tienen la misma cantidad de moles, ¿sí? La misma cantidad de moles, la fracción molar de los dos gases en este caso va a ser la misma también. 0,5. Sí, señor. Muy bien. Como son dos gases, van a tener el 50% de cada uno. Por lo tanto, de esta va a ser 0,5 y de esta va a ser 0,5. ¿Sí? Entonces, para sacar la presión parcial de carbono 2, hidrógeno 6, lo único que va a haber que hacer es 0,5 multiplicado por 734 milímetros de mercurio. O sea, la mitad. Y esto nos daría 734 dividido 2, 367 milímetros de mercurio. 367 milímetros de mercurio. Y ahí tienen la presión parcial del metano. Perdón, del etano. Que también sería la presión parcial del propano. ¿Está? Entonces, cuando ustedes tienen la misma cantidad de moles, tienen la misma fracción molar. Pero cuidado, cuidado. Si les dicen que tienen la misma masa de carbono 2, hidrógeno 6, que de carbono 3, hidrógeno 8, esto no es igual a la fracción molar. ¿Por qué? Por la densidad. Porque los dos tienen diferente masa molar. Recuerden que cantidad de moles es masa sobre masa molar. Si vos tenés igual masa, pero distinto masa molar, no vas a tener la misma cantidad de moles. Por lo tanto, no vas a tener la misma fracción molar. ¿Se entiende? Entonces, si en un ejercicio, por ejemplo, le dijeran, tenemos la misma masa de los dos gases,
olvídate, no tenés la misma fracción molar. No tenés la misma fracción molar. Salvo que tengas el tuje así, de que la masa molar de los dos de lo mismo. Que puede pasar, ¿por qué no? Puede pasar, pero si no dan la masa molar igual, olvídate, las dos fracciones molares son diferentes. Entonces lo que vas a tener que hacer es calcular la cantidad de moles y calcular la fracción molar. Cuidado con eso porque es muy tramposo eso. Eso es, por eso dije que son los ejercicios que a mí me gustan hacer. ¿Sí? Son fáciles, pero caen en una trampa mortal. Claro. ¿Sí? Así que bueno, chicos, hasta acá hemos llegado en el día de hoy. Entre hoy y mañana les mando la guía de ejercicios de gases completita. No va a tener 50.000 ejercicios, va a tener 12 ejercicios, ¿sí? 4, 4 y 4. 4 de la primera parte, 4 de la segunda parte y 4 de mezcla de gases. Néstor, una pregunta. Decime. Recién estaba hablando con Nacho y ¿te parece si podemos meter una clase el lunes que viene? Déjame que les conteste. Vale. Por ahí capaz que lo podemos hacer tipo 3:30, 4 de la tarde. Dale. Déjenme El lunes ver. tenemos clases. Arreglamos el horario. Vale, perfecto. Dale, si no, lunes o miércoles está perfecto. El lunes, para mí mejor el lunes, porque el miércoles tengo, esta semana que viene ahora, mortal. Mortal lo que tengo. Dale, Sí, así que el lunes arreglamos bien el horario y nos vemos. Dale. Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes, si Dios quiere. Les mando un buen abrazo y buen fin de semana. Hasta luego. Felipe, siga tomando mate, Felipe. Chau, chau. Buen fin de Néstor. Chao, Nos vemos. Igualmente, chau, hasta luego.